Bueno, hoy estamos con el teórico número 3 que se llama crecimiento de las especies leñosas. La idea es poder entender cómo crecen los árboles para después poder medirlos, ¿verdad? Y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de entender y medir el crecimiento de un árbol, nada más. O sea, enfocarnos no en el crecimiento de bosques ni plantaciones, sino en el crecimiento de los individuos, ¿ah? Crecimientos individuales. ¿Ah? Entonces, como lo más importante es el por qué y para qué, ¿no? Entender por qué es importante saber medir y para qué sirve ese ejercicio de saber medir un árbol. Después vamos a tratar de entender el crecimiento desde el punto de vista anatómico, y saber qué tejidos conforman la madera y las diferencias entre gimnospermas y angiospermas. Después vamos a ver algo de ecofisiología del crecimiento, sobre todo ver cuáles son las variables ambientales que inciden en el crecimiento y cuáles marcan o limitan o habilitan el crecimiento de los árboles. Y luego finalmente vamos a ver unos trabajos que surgieron por 2012, 2014, 2013, 2014, donde hay un cambio de paradigma respecto a la importancia de los grandes árboles para la economía del mundo y para la fijación de carbono. Son trabajos hechos en base a metadatos, o sea, se trabajaron con miles de árboles, con datos de miles de árboles alrededor del mundo, y se sacaron conclusiones diferentes a las que se conocían hasta la actualidad, ¿no? Hasta ese momento. Bueno, una de las cuestiones más importantes del por qué y el para qué es que la madera es un material renovable. O sea, el árbol, una vez que deja de ser un ser vivo y lo cortamos, pasa a ser un material. Bueno, ¿por qué es importante entender el por qué y el para qué? Porque la madera es el único material que es renovable a gran escala, ¿verdad? Existen otros materiales que se utilizan a gran escala, como el plástico, que tiene mucha resistencia, impermeabilidad y durabilidad, que surgió a partir de 1930. Incluso hoy en día se fabrican plásticos a partir de madera, incluso, o de extractivos de la madera, pero no lo podemos reproducir como tal, ¿verdad? El espumaplast, que es el poliestireno extendido, también surge en Alemania y asume un rol preponderante, sobre todo en todo lo que son envases para la comida y en aislación en la industria, ¿verdad? Y después, bueno, el acero inoxidable, que es fundamental para muchísimas cosas, se volvió indispensable para la producción de herramientas, por la resistencia a la corrosión y para sobre todo en los hospitales, laboratorios, cocinas, todos los lugares donde necesitamos tener un espacio limpio. Pero ninguno de esos materiales lo podemos reproducir. Entonces, de aquí la importancia de la madera. Además, no solo eso, sino que la madera también, además de ser una gran fijadora de carbono y de reducir los efectos del cambio climático, guarda en su estructura la historia propia, o sea, la historia del propio árbol y la historia del ambiente en el que vivió, tanto en el lugar como en el tiempo, ¿verdad? Entonces, como hay este artista, lo que hizo fue quitar desde del tronco de un pino, de una conífera, el árbol joven que pudo haber dentro de ese árbol. Imagínense que este árbol puede tener, no sé, cerca de 200 años, y dentro vemos un árbol joven de unos 20 años, ¿no? Con todos sus verticilos. Eso no es insertado, o sea, en realidad el artista lo que hizo fue ir quitando los anillos de crecimiento de las capas exteriores hasta llegar a ese árbol joven que estaba adentro. Entonces, nosotros vamos a tratar de entender a los árboles en 4D, ¿verdad? ¿Por qué en 4D? Porque tenemos las dimensiones lineales, que son las clásicas, el diámetro y la altura. Tenemos las dimensiones al cuadrado, digamos, de superficie, que es el área basal, el área de copa. Tenemos los volúmenes, ¿verdad?
Y finalmente tenemos todas esas magnitudes y su variación en el tiempo. Pero además no solo eso, sino que los árboles, a través de una técnica que se llama dendrocronología, podemos medir todo lo que los árboles guardaron a través del tiempo. Podemos descubrir ese árbol de 20 años dentro de un árbol de 200. Hay una técnica que también se llama análisis de tronco, que complementariamente a la dendrocronología la vamos a utilizar y vamos a escudriñar y descubrir cómo eran un árbol cualquiera que se haya cortado hace 20 años atrás, ¿no? Como ustedes saben, a nivel mundial se está haciendo un gran esfuerzo en algunos países para repoblar áreas donde hubo minería o hubo extracción de madera, o mismo áreas de bordes de desiertos como en China o en la India, y se implementan estas bombas de semillas, que es arcilla con semillas dentro, y eso se tira con aviones y una vez que caen al suelo y hay lluvia o algún tipo de precipitación, las semillas germinan y se repoblan grandes áreas con árboles, ¿no? Bueno, en Uruguay, bueno, ¿por qué y para qué en nuestro país? Acá vemos una imagen que en realidad es del sur de Brasil, donde hay muchos eucaliptos, probablemente sean Grandisporurophila, y áreas de reserva de bosque nativo. En Uruguay el paisaje puede ser bastante similar, lo único que nosotros tenemos pinos, ¿verdad?, en las áreas de bajo, y la proporción de bosque nativo es un poco menor. Pero hemos aumentado considerablemente nuestras áreas de plantación y un poco otro tanto la de bosque nativo. Históricamente habían datos a nivel de RENARE, de la Dirección Nacional de Recursos Renovables, que no se consideraban con mucha exactitud para estimar las áreas plantadas y las áreas de bosque nativo del país. Pero en 2017-2018 la Dirección Forestal contrató un equipo de expertos y capacitó a todo el personal de la dirección en el uso de sistemas de información geográfica, y compraron imágenes de satélite y remidieron todas las áreas boscosas del país. Entonces, acá les muestro un poco los resultados. A grandes rasgos, nuestra área de trabajo como forestales va a ser del 10% del territorio, casi 15%, ¿no? Uruguay tiene 17 millones de hectáreas, de las cuales entre bosque plantado y bosque nativo tiene 1.851.000, ¿verdad? Hay 1 millón de bosque plantado y 835 de bosque nativo, y después tenemos algo así como los palmares. Hace 20 años atrás se hablaba nada más que un 3% del territorio de bosque nativo y un poco más de 3% para las plantaciones. Y hoy en día ya estamos llegando, imagínense que si en aquella época sería un 6%, hoy ya estamos llegando casi al doble, que sería un 11%, ¿verdad? Acá en esta imagen tenemos un área de bosque nativo. Este muchacho que está en la imagen es un tesista de la licenciatura en recursos naturales, y estamos trabajando para dilucidar si existe alguna diferencia en cuanto a la fitosociología de los bosques del Uruguay, sobre todo los ribereños, pensando en quebradas y fluviales, con relación a la altitud. Entonces él está trabajando en 3 estratos de altitud, menor a 100 metros, entre 100 y 200 y mayor a 200. Y ahí esta es una imagen de una salida de campo que fue en la zona de el límite entre Salto, Artigas, Tacuarembó y Rivera, en la naciente del Laureles. Bueno, en cuanto a los departamentos que más área plantada tienen, Tacuarembó y Rivera están en los primeros lugares. Si se fijan acá, Tacuarembó tiene 105.000 y Rivera tiene 123.000 hectáreas, ¿no? Son los 2 departamentos que tienen mayor área plantada. Y además, este área plantada es diferente, por ejemplo, a los 100.000 hectáreas que están en Río Negro. ¿Por qué? Porque Tacuarembó Rivera, sobre todo en la parte norte de Tacuarembó y todo Rivera, tenemos área plantada con madera manejada,
¿verdad? Madera manejada para la producción de tablas y de tablas secas de alta calidad. En cuanto a la superficie efectiva que va siendo cosechada y replantada por departamento, vemos algunas diferencias. Por ejemplo, en Rivera vemos que tenemos cerca de 6.000 hectáreas cosechadas, ¿verdad? Y que tanto las nuevas plantaciones como los rebrotes y la reforestación lo que busca es reponer esas 6.000 hectáreas que se cosechan, ¿verdad? Sin embargo, en Río Negro tenemos cerca de 5.000 hectáreas cosechadas. Hay una nueva plantación de 5.000 y reforestación y rebrotes de 18.000. Bueno, ¿por qué? Porque acá tenemos un aumento de superficie para abastecer las plantas de celulosa, ¿no? Lo mismo sucede con Paysandú y con La Valleja y Cerro Largo. Por ahí, vamos. Algo también pasa con Tacuarembó, ¿verdad? Que tenemos cerca de 6.000 hectáreas. Sin embargo, entre rebrote y plantación nueva andamos alrededor de las 11.000. En total, si consideramos la reforestación, la plantación nueva y los rebrotes, igual de todas formas tenemos 135.000 hectáreas en Rivera, 128.000 en Río Negro. Paysandú aumenta considerablemente su superficie plantada con 124.000 y 122.000 en Tacuarembó. Después, en cuanto al bosque nativo, el departamento que por lejos tiene mayor superficie de bosques es Tacuarembó, y luego está Paysandú con un monto considerable vinculado a los bosques del Queguay, y Rivera posee 56.000 hectáreas de bosque nativo. Esta es el mapa forestal de la época anterior, digamos, donde todavía no se había hecho ese esfuerzo de realmente cartografiar al detalle toda la superficie del Uruguay. Y como verán ahí tenemos básicamente 3 zonas con muchísima área de árboles. La más saliente es Tacuarembó Rivera, tanto el nativo que está en amarillo como lo plantado que es marrón y verde, ¿no? Pinos y eucaliptus, marrón es el pino. Luego Río Negro y Paysandú con los bosques del Queguay, es esa mancha amarilla que se ve en el límite entre Río Negro y Paysandú, y después muchísimo eucaliptus destinado a la producción de pasta celulósica. Y La Valleja, Maldonado, Rocha y 33 es un gran área de la Cuchilla Grande, donde tienen muchísimo bosque nativo del tipo serrano. Luego del esfuerzo que yo les contaba que hizo Dirección Forestal, acá tenemos la cartografía nueva 2018, donde fíjense que ha aumentado considerablemente el área de plantaciones, reservándose toda el área contra la cuchilla de Aedo, ¿verdad? Y la cuchilla negra con bosque nativo. Y después en Tacuarembó también tenemos muchísima área plantada, y sobre todo ha aumentado cerca del Río Negro por la instalación de la planta de UPM. Bueno, ¿cuánto crecen nuestros árboles nativos y los plantados que se trabajan hoy en día? Bueno, lo que más se planta es el Eucalyptus grandis, y la tasa varía obviamente según donde esté localizado, la genética y la precipitación anual. El grandis responde muchísimo a cuánto llueve en la época de crecimiento, y tiene una tasa de entre 25 y 40 milímetros al año, y el taeda crece entre 20 y 30. Después, hace algunos años venimos trabajando con especies nativas, y hemos detectado que hay varias especies que crecen muy lento. Entonces dividimos como en 2 grupos, las especies de lento crecimiento y las de medio crecimiento. Y las que crecen poco crecen muy parecido al coronilla, que son por ejemplo el arrayán, el chalchal. El blanquillo crece un poquito más, cerca de 3 milímetros promedio al año. Y después tenemos la de crecimiento medio, que pueden llegar a crecer como un pino, que es el sauce criollo, por ejemplo. Y después los laureles. Los laureles crecen parecido al sauce criollo. El crecimiento, bueno, en los árboles el crecimiento está prácticamente restricto a los meristemas, ¿verdad? Una vez que el embrión se transforma en una planta,
lo que se desarrolla permanente hasta que el árbol se muere son los meristemas. Existen dos tipos de meristemas según su localización, son los apicales y los laterales. Los meristemas apicales están involucrados principalmente en la extensión del cuerpo de la planta y están localizados en las extremidades tanto de los tallos como de las raíces, ¿no? En otras palabras, meristema apical significa tejido embrionario de la punta, del ápice, ¿no? Tanto del tallo como de las raíces. Dentro de estos meristemas están los intercalares, que también son apicales, pero están localizados en los entrenudos, ¿verdad? En las yemas. Por lo general, los primordios de los brotes, o sea, de las hojas, se convierten en escamas de brotes que envuelven y protegen al meristema axilar. Ahora les voy a mostrar una imagen. Y ahí es donde se desarrolla tanto las ramas nuevas del año como las hojas y las flores que posteriormente van a dar frutos o algún tipo de diáspora. El meristema se llama meristema axilar mientras es pequeño y meristema apical del brote axilar una vez que hay hojas y tallo, es decir, una vez que obviamente es un brote, ¿no? Acá tienen una micrografía de un brote de cretona, donde se puede ver el brote apical con dos hojitas y un brote de yema axilar, ¿verdad? Probablemente eso dé una flor. Y después tenemos al procambium, que luego se va a convertir en el cambium, que es el meristema que proporciona el crecimiento en diámetro, ¿verdad? Entonces, bueno, acá tenemos la explicación de la imagen anterior. Y también tenemos los meristemas laterales, el que veníamos viendo recién eran los meristemas axilares y en longitud, y estos son los meristemas laterales. Producen tejidos secundarios que componen el cuerpo secundario de la planta y están en los tallos y en las raíces, ¿verdad? Las raíces también tienen engrosamiento secundario, o sea que producen madera. El cambium vascular es el que está en los tallos y el cambium de la corteza, que se llama felógeno, está en las raíces. El cambium vascular produce xilema secundario y floema secundario. El cambium de la corteza o suberógeno producen hacia el interior la felodermis y hacia el exterior el corcho o suber, ¿no? Acá vemos una imagen de tilo de una zona de felógeno con producción de corcho. Ven que se ven como varias capas. El felógeno también es una sola línea de células. Se forman por desdiferenciación de una capa de parénquima cortical del subepidérmica y por división tangencial de estas células genera hacia el interior la felodermis y hacia el exterior el suber. Aquí vemos como un esquema de cómo ocurren todas las cosas en simultáneo, ¿verdad? Tenemos un área de médula, que es básicamente parenquimática, ¿verdad? Después tenemos un primer anillo, donde acá tenemos, como es un piño, en realidad son traqueidas, ¿no? Entonces tenemos una zona de crecimiento de verano, otoño y una zona como mucho más amplia de crecimiento de primavera. Y lo mismo se repite al año siguiente, ¿no? Y hay intercalados canales resiníferos, tanto en la corteza como en el xilema. Luego tenemos el cambium, que es el que genera el xilema, y el floema hacia el otro lado, hacia afuera. Tenemos radios que llevan la savia en sentido horizontal. Tenemos el felógeno, que es el tejido cambial que genera el suber hacia afuera, que es un tejido de protección, y el córtex hacia adentro, ¿verdad? Y la epidermis con su cutícula, que normalmente eso se desprende y se cae. Entonces, en este esquemita podemos ver cómo el cambium vascular genera varios tipos de células, algunas que se esclerosan y pierden sus núcleos y otras que se mantienen vivas, ¿no? Entonces, a partir de una célula meristemática cambial, que es la que está en el centro, nosotros podemos tener
células de floema secundario, ¿verdad? Que el floema está formado por dos tipos de células que vamos a ver más tarde, pero una se esclerosa y la otra permanece con sus núcleos, que acá las células acompañantes pueden ser una o dos. Después tenemos células de parénquima que cumplen diversas funciones, pero además pueden estar en varios tejidos, tanto en el xilema como en el floema y en los radios. Los elementos de vaso son células que van a colapsar y van a perder su núcleo, así como también los elementos de fibras, ¿no? Ambas pierden los núcleos, como ven acá, esta parte roja que sería el núcleo original de la célula cambial, aquí ya no está el elemento de vaso y tampoco en la fibra. Sin embargo, en la célula acompañante del tubo criboso sí tenemos núcleo y también tenemos núcleo en el parénquima. Entonces, ¿cuánto de la madera de un árbol está realmente viva? En realidad eso varía tanto en el lugar del árbol que estamos mirando, ¿no? Porque obviamente en las puntas de las ramas está todo vivo, como en la edad del árbol, ¿verdad? O sea que la proporción, a medida que el árbol se vuelve más viejo, tiene mayor proporción de madera muerta que de madera viva, ¿verdad? Bueno, entonces, solo el 1% de un árbol es realmente vivo o compuesto por células vivas. La parte viva importante del árbol que crece es una película delgada, ¿verdad?, de células que se llama cambium, que en general tiene solo una célula de grosor y algunas zonas diferenciadas que ahora vamos a ver. Y después las células están vivas ¿dónde? En la punta de las raíces, en el meristema apical de hojas y yemas, ¿no?